Voy a saludar a Sergio Alonso, que es director adjunto del suplemento A Tu Salud de La Razón. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Antonio. Bueno, estamos hablando, Sergio, de que se han concedido 313 millones de euros a más de una docena de empresas con dirección desconocida y en contratos donde solo concursaba esa empresa, casualmente. Sí, casualmente, por cierto, dijo el ministro que se iba a corregir ya mismo. Bueno, pues hoy no estaba corregido todavía ese error que él llama administrativo. Pero sí, efectivamente, son 313 millones y todo surge al hilo de una empresa que se llama MJ Tips, que se conoce el problema de esta empresa, pues creo que fue el pasado sábado, el pasado domingo. Y bueno, ya se detecta rápidamente. Nosotros detectamos que lo curioso es que no figuraba en el contrato ni en el expedientes, por cierto, públicos, porque se obligó, o la ley obligaba al gobierno a hacerlos públicos, al Ministerio de Sanidad, porque estuvo varios días ocultando estos documentos, alegando el tema del estado de alarma. Bueno, pues en estos documentos se pudo ver un hecho sorprendente y desde luego insólito en cualquier práctica de derecho administrativo, que tú hagas un contrato como administración con una persona cuyo paradero, cuyo destino, cuyo origen, cuyo domicilio es desconocido. Entonces, después de esta empresa empezamos a ver, y efectivamente no era una, no eran dos, no eran tres, sino 14 los contratos suscritos de esta manera, en donde curiosamente pues el adjudicatario era siempre el ofertante, es decir, era la misma empresa que en teoría, entre comillas, concursaba, era la que se llevaba el contrato. Con lo cual, la conclusión es que se compraba material a estas empresas, que eran 12 al final, a través de 14 contratos, por un importe, pues ya digo, aproximado de 313 millones de euros. Entonces, bueno, se puede tratar de un error, pero si tú echas un poco la vista atrás y compruebas otros errores, entre comillas, que se han cometido, pues ya empiezas a sospechar, ¿no? Y, por ejemplo, aludo a uno muy conocido, que fue un verdadero escándalo, que era el de los test fallidos, que esta vez no se adquirieron por parte del INGESA, sino por parte de la Dirección General de Farmacia. Fue el organismo que instó a la compra de estos test fallidos, que hubo que retirar porque, bueno, la sensibilidad que tenían era francamente mala, su fiabilidad era muy mala. Sergio, en el caso de estas empresas contratadas por INGESA, INGESA es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que depende del Ministerio de Sanidad. A través de ese instituto que dirige Alfonso Jiménez Palacios, se suscriben esos 14 contratos con otras tantas empresas de domicilio desconocido, pero que al final estamos hablando de adjudicaciones por valor de 313 millones de euros. Cuando el ministro habla de error administrativo, ¿qué se está refiriendo? ¿A que no han incluido el domicilio porque no les ha dado tiempo en el Boletín Oficial del Estado? Porque, bueno, pues estamos esperando que lo concrete, porque estos errores se están produciendo un día sí y otro también. Es decir, no es uno, no son dos, son 14 errores de este tipo y además, pues bueno, muy llamativos, ¿no? Entonces, presuponemos que se refiere a que se omitió porque alguien no lo puso. Pero desde luego, estas empresas, algunas de ellas, pues tienen direcciones verdaderamente opacas, o tienen una filial en un sitio, tienen otra filial con 2 empleados en otro lado. Es verdaderamente extraño y ya digo, llueve sobre mojado, porque es una práctica que se ha estado siguiendo durante todo el estado de alarma y particularmente o especialmente en un primer momento, en una primera fase que fue hasta mediados, digamos, hasta el día 20 de marzo, cuando el gobierno, que lo asumió a principios de marzo, aproximadamente sobre el 4 o el 5 de marzo, asumió la compra centralizada y le quitó la potestad a las comunidades autónomas. Entonces, durante un plazo de 15 días, el INGESA fue el organismo al que se le concedió ese poder de compra y desde aquí, pues bueno, se han hecho, ya digo, pues una serie de adquisiciones verdaderamente llamativas. Y además no solo está la cuestión que se puede responsabilizar, de la que se le puede responsabilizar al INGESA. Por ejemplo, ha hecho numerosas compras a precios muchísimo más altos cuando la empresa adjudicataria era internacional, y en concreto era China, frente a empresas españolas. Bueno, hay diferencias de precios verdaderamente abismales que no se explican o tienen una explicación, pero que el gobierno todavía no nos ha dado. Se ha pagado 22 euros cuentas por batas cuando las españolas costaban 0,2. O sea, batas chinas a 22 euros cuando la española 20 céntimos. O el litro de gel, 7 euros más caro. Ese es el sobrecoste que ha pagado este Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que realmente, pues, no sé, alguien tendrá que explicar esta forma de gestionar.
que nos está saliendo tan cara y en algunos casos parece de chiste, porque se han publicado algunas fotos, Salvador, que vemos que más que una empresa era un chiringuito lo que había ahí detrás de una placa, decía aquí, de estas empresas adjudicatarias, que eso es lo más grave, ¿eh? Sergio. Sí, desde luego que bueno, pues es muy llamativo. Nosotros mañana publicamos otra entrega de esto y ya nos ceñimos a otro de los materiales de los cuales ha habido una carestía tremenda, desgraciadamente, en todos los hospitales durante el epicentro de la pandemia, durante los días más crudos, ¿no? Como son los guantes, ¿no? Entonces, a empresas, por ejemplo, chinas, a una empresa china se le ha pagado en concreto un 170% más que a una empresa española que fabricaba esos mismos guantes, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, pues insisto, aquí hay un problema de transparencia, no se sabe, y además el ministro se limita a contestar diciendo que ha sido un error administrativo que se va a subsanar en breve. Han pasado 2 días desde que lo ha dicho, o un día, y hoy no se ha corregido. Debería haber explicaciones y no las hay. Y el estado de alarma creemos que es un verdadero paraguas para el gobierno para poder realizar este tipo de prácticas. Efectivamente. Sergio Alonso, director adjunto del suplemento A Tu Salud de La Razón. Gracias por atendernos y muy buenas noches, Sergio. Un abrazo. Muy buenas noches, muchas gracias.